Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, es claro el mensaje del Evangelio del día de hoy. Podemos rescatar dos puntos. El primero de ellos, que efectivamente nuestro Señor Jesucristo es el médico divino de nuestras almas. Es aquel que sanará la hipocresía de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestras faltas, de nuestras imperfecciones. Y a la vez, la humildad es el camino para alcanzar esa curación delante de los ojos de nuestro Señor. Por toda la tradición cristiana, en efecto, es considerada esta virtud, la virtud de la humildad, como el fundamento de la vida cristiana, de la vida espiritual. En cuanto da muerte a la soberbia, como dice la Sagrada Escritura, es el principio y fuente de todo pecado, puesto que nos aleja de Dios. Por eso se ha comparado muchas veces la humildad con el foso que hay que ahondar para levantar un edificio, y que debe ser tanto más profundo cuanto el edificio ha de ser más elevado. Indudablemente, oficio de la humildad es reprimir la soberbia bajo cualquier forma que se presente, incluso la intelectual y la espiritual. Mas el acto propio y principal, el acto más subido, más alto de la humildad, no es la represión de los movimientos de orgullo. Cosa manifiesta es en efecto que ni nuestro Señor Jesucristo ni la Santísima Virgen María en ellos se encontró jamás un movimiento de soberbia que tuviesen reprimir, y no obstante ellos han sido evidentemente adornados de la forma más alta con esta virtud, la virtud de la humildad. Entonces podemos preguntarnos en qué consiste en efecto ese acto propio de la humildad, primero para con Dios y en segundo lugar para con el prójimo. Para con Dios, el acto propio de la humildad consiste en inclinarse hacia la tierra, que en latín se dice humus. De ahí el nombre de esta virtud. Dejando a un lado la metáfora, su acto propio consiste en inclinarse delante de Dios y de todo lo que hay de Dios en las criaturas. Más inclinarse delante del Altísimo equivale a reconocer, no solo de manera especulativa, es decir, a través de nuestro intelecto, quién es Dios, sino también de forma práctica. Es decir, reconocer nuestra inferioridad, nuestra pequeñez, nuestra indigencia, que aunque fuéramos inocentes, es en nosotros manifiesta. Y además, después del pecado, consiste no solo en reconocer esa infinita distancia entre Dios y mi persona, criatura, sino también en reconocer nuestra miseria. La humildad, por tanto, es entendida así, y se funda en la verdad, sobre todo en esta verdad que ya he dicho, en la infinita distancia que hay entre la criatura y el Creador. ¿Cuánto comprende esta distancia de manera más clara y más concreta? El hombre es más humilde. Por muy elevada que esté una criatura, tal aviso es siempre infinito. Cuanto más va uno elevándose en la vida espiritual, tanto mejor la comprende. Por eso, el que está más alto es el más humilde, porque comprende mejor esta verdad. Y así, por tanto, la Santísima Virgen María es la más humilde de todos los santos, y nuestro Señor es todavía mucho más humilde que su Santísima Madre. Pero bueno, para con Dios, hemos dicho ya que consiste en reconocer esa infinita distancia que existe entre la criatura y el Creador.
pero para con el prójimo, ¿cómo hemos de ser humildes? A este propósito, dice Santo Tomás con palabras tan sencillas como profundas: cada cual debe reconocer ser inferior en lo que tiene de sí mismo a lo que los demás tienen de Dios. En efecto, al considerar que por nosotros mismos no somos nada, que solo es nuestra la pobreza, la defectibilidad y las deficiencias de todo género, pronto echaremos de ver que todas esas cosas que proceden de nosotros mismos son muy inferiores a cualquier don que los demás tengan recibido de Dios, tanto en orden de la naturaleza como en el de la gracia. El santo doctor Santo Tomás añade: el hombre verdaderamente humilde se cree inferior a los demás, no por los actos externos, sino porque teme obrar con soberbia aún en el mismo bien que hace. Por eso el Salmo dice: de mis pecados ocultos, límpiame, Señor. Y San Agustín dice: creed que muchos ocultamente son mejores que vosotros, aunque parezcáis moralmente superiores a ellos. Hemos de repetir también con San Agustín: no hay pecado ni crimen cometido por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de mi fragilidad. Y si aún no lo he cometido, es porque Dios, en su misericordia, no lo ha permitido y me ha preservado en el bien. La humildad de los santos va haciéndose así cada vez más profunda, porque cada día conocen mejor la propia fragilidad en encontrarse con la grandeza y la bondad divinas. Aspiremos a esa misma humildad, pero guardémonos de emplear las fórmulas que ellos emplearon hasta tanto que no estemos profundamente persuadidos de que son verdaderas. Hacer lo contrario sería falsa humildad, que es comparada con la verdadera, porque el vidrio común al lado del verdadero diamante. Esta humildad para con el prójimo difiere inmensamente del respeto humano y de la pusilanimidad. El respeto humano es temor de la opinión y la cólera de los malvados, y nos aleja de Dios. La pusilanimidad huye del trabajo y de las grandes empresas que se deberían emprender e inclina a las banales. La humildad, en cambio, nos inclina noblemente delante de Dios y delante de lo que en el prójimo pertenece a Dios. El humilde no dobla la rodilla al poderío de los malvados, y en eso difiere, dice Santo Tomás, del ambicioso, que se humilla más de lo debido para conseguir lo que desea y se arrastra para llegar al poder. La humildad no rehuye las cosas grandes, antes fortalece la magnanimidad, haciendo que aspiremos humildemente a empresas de importancia. Ambas virtudes, humildad y magnanimidad, se completan mutuamente. Pero ¿qué hacer para llegar a la perfección de la humildad? Y por tanto, a la virtud de la caridad, puesto que hemos dicho que la humildad es aquel foso que tiene el edificio espiritual, la caridad es la corona de ese edificio espiritual. ¿Cómo podemos, por tanto, llegar a esa humildad y por medio de esa humildad a la caridad? Hemos de tener mucho cuidado y dar mucha importancia a saber tener cuidado con los elogios y los reproches. En cuanto a los primeros, a los elogios, nunca te alabes a ti mismo, porque quedarías muy afeado. Un proverbio dice: quien se alaba es que cree que los demás no le alaban demasiado. Tampoco busquemos nunca los elogios. Nos pondríamos en ridículo y perderíamos el mérito de las buenas acciones. Cuando los elogios llegan solos, tratemos de no complacernos demasiados en ellos, sino perderíamos así el mérito de ofrecer nuestras obras al Señor. Pero hemos de remontarnos aún más alto para conducirse como es debido frente a los reproches. Esos reproches
hanse de aceptar con resignación cuando son justos, sobre todo y si nos vienen de superiores que tienen tal derecho de hacerlos. Debemos, por tanto, ciertamente, queridos hermanos, aspirar a tal perfección, crecer en la humildad para llegar a crecer en la caridad. Aunque son muy pocos los que llegan a esa alta perfección, tratemos de conseguirla. El Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida para la redención de muchos. Así pues, queridos hermanos, hemos de seguir también nosotros, aunque sea a gran distancia, las huellas del Salvador, aquel que es humilde por excelencia, y procurar poco a poco acercarnos a Él. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.